Trabajadores de la Educación, y a maestra María Antonieta García Lascurain Vargas, coordinadora del Colegiado Nacional de Vinculación Social, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de actividades que tiene como objetivo la educación y formación en materia de derechos humanos. Enviamos un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en 26 entidades federativas del país a través de esta transmisión. Al público que nos sigue a través de la transmisión, los invitamos a realizar sus preguntas por medio del sistema, a las que daremos respuesta al final de la conferencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el tema Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con énfasis en derechos de los jóvenes, estudiantes de educación media superior, impartida por su servidora Iliana Vergara Gómez. Gracias, buenos días. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia del día de hoy, que básicamente, bueno, se va a ubicar sobre los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y básicamente los derechos humanos de las y los jóvenes. En esta conferencia vamos a tener el objetivo de conocer básicamente cuáles son las y los derechos de los jóvenes, así como sus principales retos que se enfrentan para que tengan una vigencia sus derechos. Por ejemplo, lo que es la discriminación. Básicamente, en este tipo de situaciones, la igualdad como derecho se ve menoscabada para este grupo etario. Ubicar en este contenido, revisar el concepto de lo que hemos conocido o la definición de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, un poco los antecedentes de cómo se ha ido haciendo esta construcción de la definición para ir ubicando las necesidades específicas de estos grupos, la discriminación a la que se enfrentan las y los jóvenes. También ubicaremos la importancia de la labor docente en esta materia de fomentar los derechos humanos en este grupo, así como el marco nacional e internacional de los derechos humanos de las y los jóvenes. Básicamente, en el artículo 1 de nuestra Constitución, ubicaremos que nos habla justamente de que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Carta Magna y por los tratados internacionales firmados y ratificados por México. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 también nos habla precisamente de esta igualdad entre hombres y mujeres y nos ubica justamente en este derecho que implica el respeto y la visión general e integral de todos los derechos de todas las personas sin ninguna distinción. Asimismo, en el artículo 4 constitucional, pues nos habla justamente de este derecho que tienen niñas, niños y adolescentes en nuestro país, ubicando que tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento en su desarrollo integral. En esta idea de las definiciones que están dentro de los marcos jurídicos a nivel nacional e internacional, vemos, como comentaba anteriormente, que todas las personas tienen los mismos derechos, no importa las características que nos componen, por distintas formas en las que pues, se hacen distinciones entre las personas. Aquí ubicamos que niñas, niños y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, que todos los seres humanos, y sin embargo hay que otorgar, reconocer y satisfacer diferentes necesidades que este grupo tiene a fin de que se haga un ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Dentro de los antecedentes normativos, ubicamos básicamente a nivel internacional desde 1919 ese reconocimiento jurídico de la niñez en el sentido de la protección que se requiere por una visión también de fragilidad, de necesidades específicas. Básicamente en este año 1919 se hace un reconocimiento y una protección específica a los miles de niños afectados por la guerra en Europa. Asimismo, en 1920 se ubica en Ginebra también el Save the Children International Union, que se convertiría posteriormente a la Unión Internacional de Protección de la Infancia. Esta idea también de apoyar, ¿no?, de socorrer, ubiquemos también en esos momentos históricos la idea, ¿no?, de la protección, insisto, al ubicar a este grupo, las niñas, niños, básicamente como un grupo frágil, ¿no?, y que hay que proteger básicamente por esa fragilidad. En 1924, básicamente, se aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y que redacta básicamente también la Unión Internacional de Protección a la Infancia. Es muy importante ahora que se habla del lenguaje, si ubicamos, normalmente ubicamos a este grupo como la niñez, ¿no?, como un conjunto de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, anteriormente ubicamos esta idea de infancia, que tiene que ver justamente con lo infantil, con lo menor, ¿no? El hablar de menores también implica esa visión de ubicarlos como, digamos, que se deben de proteger más sus derechos humanos en ese sentido. En 1946 se crea el UNICEF, que es un organismo de Naciones Unidas y que también presta esta idea como de socorro, de ayuda, ¿no?, de protección a las niñas, niños, básicamente, ¿no? No se hablaba tampoco de adolescentes, se ubica como la niñez en ese sentido. En 1948, con la creación también de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, pues ya se refiere al niño como poseedor de derechos ciudadanos y asistencia especial, ¿no? Otra vez, insisto, esta idea de ubicarlo como menor, ¿no?, como una cuestión inferior a los adultos. 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre los Derechos del Niño, que son 10 artículos, básicamente refiere cuáles son las necesidades específicas de este grupo y dentro de esta declaración, como ustedes saben, los documentos declarativos no son vinculatorios, es decir, no son exigibles, y esto pues básicamente hace referencia a la calidad moral, ¿no?, de las personas, de los grupos, para poder proteger estos derechos humanos en el caso de los niños, ¿no? En 1979 las Naciones Unidas lo declaran Año Internacional del Niño. Ubiquemos, insisto, en esta idea en esos años de referirnos a los niños en forma también con un lenguaje masculino que pues no obviamente incluye a las niñas, pero esto desde esta visión masculina, ¿no? Se produce crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que se encargará de redactar la Carta Internacional. Esto, bueno, básicamente nos lleva a que posteriormente, 10 años a esta fecha de 1979, se crea ya la Asamblea General de Naciones Unidas y aprueba por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, que entra en vigor al año siguiente. México ha firmado pues esta convención, firmó en esos años la convención y se comprometió justamente a darle protección específica a este grupo. Dentro de esta convención se crean posteriormente 2 protocolos facultativos que implican la protección a circunstancias o situaciones que enfrentan las niñas y los niños, en este caso, principalmente en conflictos armados y también en la protección a la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Esto implica justamente evidenciar situaciones que lamentablemente afecta a este grupo en circunstancias en las cuales pues se ven desprotegidos, utilizados con esta idea, insisto, de considerarlos como menores, como no poseedores de derechos humanos, como no titulares de derechos humanos anteriormente, y a partir de esta convención nos ubica justamente esa protección específica que implica pues ese reconocimiento de lo que es un niño. Y básicamente en esta convención nos habla justamente de la definición de un niño. Dice, todos los seres humanos menores de 18 años, excepto en los casos en que la legislación nacional pertinente haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por ejemplo, en nuestro país, para algunas circunstancias, esta edad también va variando, ¿no? Y esto implica justamente reconocer que pues la base, ¿no?, mínima de edad de reconocimiento de la definición de un niño es 18 años para Naciones Unidas, ¿no?, que implica justamente ese reconocimiento y que, bueno, en algunos casos como Estados Unidos, por ejemplo, al hablar de menor de edad, ¿no?, en ese sentido, en esas épocas, nos habla desde hasta los 21 años, ¿no?, que se dice que hasta los 21 años ya hay un completo desarrollo de la personalidad, del cerebro y de las características de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Por eso, pues aquí se eleva, digamos, esa edad del reconocimiento de la definición de niño. En el caso de la definición de adolescente, vamos a observar que en el artículo 2 de esa convención nos ubica, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos ubica o nos define qué es un adolescente. Dice, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años cumplidos. Aquí observamos ya esta división de niñas, niños y adolescentes en el rango de estas edades que menciona la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 29 de mayo del año 2000. Y esto, bueno, nos da ya más referencia a estas necesidades específicas y seguramente ustedes como maestros han escuchado a las niñas, niños y adolescentes cuando pues a un rango de 13, 14, 15 años se les denomina niños, ¿no? Se les llama niños y pues obviamente ya no se identifican, ¿no? Dicen, pues yo ya estoy más grande, soy adolescente, ya soy un joven, ¿no? Y esto pues implica justamente ese reconocimiento a ese crecimiento de la edad de estos rangos. Y bien, bueno, vamos a observar quién es, en este sentido, un joven. El concepto también se va creando a lo largo del tiempo, se va ubicando pues esta referencia y observamos que el concepto joven se emplea en documentos jurídicos por lo menos desde principios del siglo XX. Básicamente, pues se hace, insisto, esta referencia de clasificación por edad, de acuerdo pues a estas necesidades, de acuerdo a estos requerimientos de protección específica y pues aquí se observa básicamente que por razón de edad pues ya se hace un punto de vista distinto jurídicamente para ese reconocimiento, ¿no? Les decía, está la Convención sobre Derechos del Niño, ya se crea, por ejemplo, en nuestro país en el año 2000 esta ley de protección específica, ya haciendo la distinción de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, básicamente en diferentes textos, pues podemos ubicar cuál es la diferencia en este sentido. En otros casos, el estándar pues de joven, ¿no?, o para definir quién es joven, se ubica básicamente en la idea de quién es mayor de edad, ¿no? Y esto implica también otro tipo de reconocimiento. Les decía, esta idea generalizada a partir del lenguaje de considerar los menores de edad, ¿no?, como menos que un adulto,
o con menos derechos que un adulto, o no titulares de derechos porque se le consideraba al adulto justamente como el tutor de sus derechos o su protector y defensor de sus derechos, o en todo caso o en algunos casos, pues el que puede vulnerar sus derechos humanos en algunas situaciones. La regulación establece distintas definiciones que giran en torno de la edad de las personas y considera jóvenes y limita dicha condición a que los miembros de este grupo no rebasen la mayoría de edad, ¿no? Y esto implica, insisto, esta idea de dar pues esta protección especial o específica en algún momento y que también genera la adquisición, por así decirlo, de otros derechos que no tienen niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el derecho a votar, ¿no? En este sentido. Desde el punto de vista de los instrumentos en donde no se hace distinción entre niños y jóvenes, se habla de la necesidad de proteger sus derechos humanos o los derechos de los niños, englobando, les decía, pues esa protección. Los primeros documentos de este tipo, les mencionaba hace un momento, la Declaración de los Derechos del Niño, y que, bueno, básicamente ubica esta idea, insisto, de la promoción de sus derechos humanos a través de un documento no vinculatorio que, pues, básicamente está a expensas de la protección y de, pues, de ese cumplimiento o vigencia de sus derechos humanos por parte de los adultos. En este instrumento hago referencia básicamente a la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, tampoco hace referencia de edad alguna. Habla, insisto, de manera general de los derechos del niño. Es decir, no se define quién es un niño. Ahí no hay definiciones, sino solamente se hace el catálogo de derechos, ubicando justamente esa importancia de reconocer estos derechos dentro de ese instrumento. Ya el primer instrumento, comentaba, la Convención sobre los Derechos del Niño, básicamente habla en ese primer artículo que son niños todos los menores de 18 años, ¿no? Y esto implica pues ese reconocimiento ya por edad de una protección específica. Básicamente, por ejemplo, cuando hablamos de instrumentos internacionales en el caso de la protección de los grupos de atención prioritaria o grupos en situación de vulnerabilidad que hemos identificado, pues básicamente nos hace referencia, insisto, en considerar las necesidades específicas de los grupos, porque obviamente no es la misma, el mismo requerimiento o necesidades de una persona mayor que la de un niño, ¿no? Que la de una mujer, con características pues que se van sumando a esta circunstancia de vulnerabilidad, como puede ser una mujer con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y esto implica justamente la misma circunstancia con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Ubicar justamente qué requerimientos son los que necesariamente se deben de contemplar para su protección. A partir de este planteamiento inicial de la edad, ya cuando se van caracterizando esta protección, el texto de la Convención establece una serie de derechos a favor de los niños sin hacer distinciones relevantes derivadas de la edad, es decir, sí hace o contempla la distinción de edad, pero no hace derechos específicos para cada grupo que ya determinó la consideración de la definición de niño. El único precepto que señala expresamente una edad es el artículo 38 y nos hace referencia a una condición específica de los niños que se encuentran reclutados en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que establece 15 años para que pues, puedan, entre comillas, participar en estas circunstancias como mínimo para que, pues evidentemente, no sean menores de 15 años los que participen en ese sentido. Pero bueno, aquí también nos ubica básicamente esta circunstancia en una situación de guerra, ¿no? Y bueno, básicamente también la separación de los conceptos de joven y niño en el marco de instrumentos internacionales se produce
a partir de 1960 con motivo de la expedición de la Resolución 1572-15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se establecen medidas encaminadas a fomentar entre la juventud los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos. En este sentido, en esta resolución de la Asamblea ya se considera o se ubica en este primer momento a la definición de joven, ¿no? Bueno, básicamente la juventud, no tanto como definición, pero sí una consideración específica para este grupo de la juventud. En este primer documento se hace referencia, les decía, a los jóvenes al hablar de la juventud, pero no se hace un concepto específico o determina rango de edad, y que, bueno, básicamente lo mismo sucede en resoluciones posteriores, en donde pues establece el término de la juventud o de las juventudes, y bueno, básicamente se establece también un año internacional de la juventud, en 1970, y ubica pues básicamente ese reconocimiento a nivel internacional de este grupo etario. Ubicando otra vez quién es joven, pues no hay, insisto, esa definición específica en otros documentos. Sin embargo, en documentos posteriores, el estándar establecido para determinar quién es joven se fija entre los 15 y los 24 años. Esto, bueno, también a nivel internacional va variando, y en los ámbitos nacionales la definición de joven en función de la edad también es variable, ¿no? Ahorita vamos a revisar algunos documentos que se han establecido a nivel nacional en nuestro país, a través de también de instituciones, a través de documentos, por ejemplo, de la anterior Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que ubica justamente ese parteaguas de crear documentos específicos para su protección, y que esto a veces nos lleva a reflexionar de que sí es necesario dar una protección específica, ¿no? Creando instrumentos, creando mecanismos, creando justamente esta idea de situación vulnerable de cada grupo, y no olvidando la idea principal que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, les decía, establece como la igualdad, ¿no? Como este principio básico de igualdad en derechos y en dignidad, que pues básicamente partimos de ello para reconocer a cada una y a cada uno de las personas que integramos pues la sociedad. Y pues básicamente esa es pues una circunstancia o una reflexión que pues yo les dejo ahí para que ubiquemos justamente que sí es necesario establecer todos estos mecanismos. Por una parte, evidentemente lo es, pero por otra parte olvidamos justamente esa igualdad. En el caso, por ejemplo, de otros países como el Ecuador, la ley establece que son jóvenes quienes tienen entre 18 y 29 años. En el caso de Colombia, se establece de 14 a 26 años. Y para nuestro país, en México, el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud considera jóvenes a personas entre los 12 y los 29 años. Aquí ubicamos pues que amplía ese rango, en el caso de Ecuador y Colombia, ¿no? Que pues sí son distintos esos rangos, y los 12 años ya son, a partir de los 12 años ya son considerados jóvenes aquí en nuestro país. Otro lineamiento que establece justamente esta ley de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México nos ubica que se requiere, de acuerdo al artículo 1, lograr el reconocimiento, promoción, protección, respeto y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y transitan en la Ciudad de México. Pues básicamente en esta ley se hace, insisto, esta referencia de una protección específica, y para ellos utilizan
el concepto de joven como persona sujeta de derechos, identificada como un actor social, cuya edad comprende, en el inciso A nos menciona menor de edad, el rango entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años, y mayor de edad, el rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos. Insisto, esta ley de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México del año 2000, pues ubica todavía, insisto, estas ideas, estas definiciones o estas palabras que básicamente nos conllevan pues esta cuestión de tutela, pero en el sentido de no considerarlos como titulares, sino como sujetos de protección, ¿no? No como sujetos de derechos, sino como sujetos de protección, al hablar justamente como menor y hacer esa distinción. En el artículo 3 de esta misma ley establece que las personas jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado en esta materia y que son aplicables en ese sentido en el Distrito Federal. Básicamente también nos ubica pues esta referencia de las personas jóvenes entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años y que van a gozar de todos los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley de Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas que conlleven a la protección, promoción y garantía de los derechos humanos o de los derechos específicamente, atendiendo a los principios pro persona, es decir, a todos aquellos que pues protejan en mayor medida a este grupo, que se va a basar en el interés superior del niño, ¿no? Ahí todavía hablamos del interés superior del niño hasta los 18 años, considerado como niño a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la autonomía progresiva en el ejercicio de los mismos. Es decir, los derechos humanos pues no son estáticos, los derechos humanos van creando procesos de reconocimiento, ¿no? Y a través de diferentes mecanismos e instrumentos, como vemos en esta norma específica de la Ciudad de México. Y bien, pues llegamos un poquito a identificar quiénes son considerados jóvenes ya a partir de estos rangos de edad, y en el caso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, observamos que ha establecido que la edad para definir a las personas jóvenes es entre los 15 y los 24 años. Insisto en esa referencia internacional, y en el caso de nuestro país, como ya había mencionado, la ley del Instituto Mexicano de la Juventud señala en el artículo 2 que jóvenes son quienes se encuentran entre los 12 y 29 años, es decir, amplía pues este rango de 12, considerado a nivel internacional de 15, y hasta 24 en Naciones Unidas, y en nuestro país 29 años considerados todavía jóvenes. Básicamente, en ese sentido, ya identificando quién es joven, cómo, a quién se le considera joven, hasta qué edad se considera joven, pues se abre pues esta discusión sobre la mayoría de edad, que les decía, pues básicamente hace referencia pues ya a un crecimiento específico de las personas. Cuestiones como el sufragio, la justicia penal e incluso la edad para consumir bebidas alcohólicas dan lugar a planteamientos del legislador en donde se autoriza o se restringe un comportamiento determinado. Básicamente, insisto, desde esta idea de los adultos de determinar hasta qué edad pueden participar en ciertos derechos, ¿no? En ciertas actividades, con esa visión, insisto, de tutelar. En el caso del sufragio, el estándar que prevalece es la edad de 18 años. Sin embargo, en diversas partes se discute la conveniencia de reducir dicha edad. Destacan los casos de Austria, Brasil y Nicaragua, en donde las personas mayores de 16 años pueden votar, ¿no? Esto implica, pues, por ejemplo, en nuestro país, que sabemos que es cumpliendo los 18 años, y en otros países pues se reduce esta brecha de poder ejercer un derecho específico. En el caso de la justicia penal también se ubica
cuando hay jóvenes implicados en alguna comisión de delitos, cómo se va a dar ese tratamiento, ¿no? En cuanto a su sanción, ¿no? En cuanto a dónde se va a generar, por ejemplo, pues el cumplimiento de una privación de la libertad, por ejemplo, y que identifica básicamente pues estas circunstancias de determinar, les decía, cuándo va a considerarse como joven y en qué rango. Las diferencias se presentan más en la definición de la edad y la forma en la que deben ser juzgados los jóvenes que delinquen. Al respecto, hay países en donde incluso los niños de 8 o 9 años pueden enfrentar juicios como si fueran adultos. Y esto, pues, insisto, va variando, se va, digamos, determinando por la autonomía de los países, pero sí hay un rango, insisto, que establece Naciones Unidas como el mínimo de considerarlos, pues, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En este sentido, si nosotros hacemos la referencia de los jóvenes, ¿no? Tenemos diferentes conceptos. Y en el caso de los jóvenes, ubiquemos pues que la mayoría de los que estamos participando en esta conferencia el día de hoy, pues también fuimos niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por ello, también en el caso de los derechos humanos hay que crear la empatía, ubicar pues estas condiciones en las que básicamente es ponernos en el lugar del otro, recordar las formas en las que nuestros propios derechos de alguna forma fueron pues menoscabados en ciertas circunstancias dentro de la propia familia, dentro de la sociedad, en la escuela, ¿no? El ubicar pues cómo se vivían nuestros propios derechos en esa circunstancia. Me voy a permitir leer una lectura sobre una situación que espero nos permita la reflexión en este sentido, ¿no? De colocarnos en el lugar del otro. Y les voy a pedir si dentro de la lectura que voy a narrar, ustedes van siguiendo justamente lo que voy proponiendo. En primer término, les voy a pedir que cierren los ojos e imaginen que salen de la sala, del lugar donde se encuentran ahorita, y caminan por una acera muy larga. Llegan ante una vieja casa abandonada y ya están en el camino que conduce a ella. Suben las escaleras de la puerta de entrada, empujan la puerta, que se abre rechinando, y recorren con la mirada el interior de una habitación oscura y vacía. De repente son invadidos por una extraña sensación. Sus cuerpos empiezan a temblar y a tiritar. Sienten que se van haciendo cada vez más pequeños. De momento no llegan nada más que a la altura del marco de la ventana. Continúan disminuyendo hasta el punto de que parece que el techo ahora está muy lejano, muy alto. Ya solo son del tamaño de un libro y continúan empequeñeciendo. Notan ahora que cambian de forma. Su nariz se alarga cada vez más y sus cuerpos se llenan de pelo. En este momento están a 4 patas y comprenden que se han transformado en un ratón. Miren a su alrededor desde su situación de ratón. Están sentados en un extremo de la habitación y después ven moverse la puerta ligeramente. Entra un gato, se sienta y mira a su alrededor muy lentamente. Con aire indiferente, se levanta y avanza tranquilamente por la habitación. Ustedes se quedan inmóviles, petrificados. Oyen latir su corazón y su respiración se vuelve entrecortada y miran al gato. Él acaba de verlos y se dirige hacia ustedes. Se aproxima lentamente, muy lentamente. Después, se para delante de ustedes, se agacha, los mira. ¿Qué sienten? ¿Qué pueden hacer? En este preciso instante, ¿qué alternativas tienen? Justo en el momento en que el gato se dispone a lanzarse sobre ustedes, ambos empiezan a temblar. Sienten que se transforman de nuevo. Esta vez crecen. El gato parece hacerse más pequeño y cambia de forma. Ahora tiene la misma estatura de ustedes y ahora está más pequeño.
El gato se transforma en ratón y ustedes se convierten en gato. ¿Cómo se sienten ahora que son más grandes? ¿Saben lo que siente ser ratón? ¿Y ustedes qué sienten ahora? Decidan lo que van a hacer y háganlo. Todo vuelve a empezar. La metamorfosis inicia. Crecen más y más. Ya casi han regresado a su estatura y ahora se convierten en ustedes mismos. Salen de la casa abandonada y vuelvan a esta sala, al lugar que se encuentran. Abran los ojos y miren a su alrededor. Bueno, pues iniciaría preguntando, ubicando en la reflexión de cada uno y cada una de ustedes, ¿quién se comió al ratón cuando estaba frente a él, cuando eran gatos? Básicamente, esta lectura del gato y el ratón nos coloca básicamente en la reflexión de las relaciones cuando una persona se encuentra en una situación de superioridad. Se analiza la relación que hay entre la fuerza y el derecho. También se relaciona la empatía, ponerse en el lugar del otro. Les decía, todos y todas fuimos jóvenes, adolescentes, niñas o niños, y esto implica justamente esa empatía que se debe de generar para respetar los derechos humanos de estos grupos. Básicamente, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, pues se han convertido en un grupo que goza de especial protección, ¿no? Por los requerimientos que ya hemos platicado. Los jóvenes tienen un reconocimiento en su potencial como los representantes de las generaciones futuras, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que las niñas, niños, adolescentes, los jóvenes, pues son el futuro de nuestro país o el futuro del mundo? Como verlos como algo lejano, ¿no? Evidentemente, pues son personas titulares de derechos humanos que deben de gozarlos en este momento y no ubicar pues, o etiquetar pues, ciertas circunstancias que deben de cumplir con esos estándares que las personas o la sociedad les impone. Reconoce como un grupo vulnerable que requiere de especiales protecciones. Ya habíamos comentado sobre esta circunstancia que por solo el hecho de tener una edad específica, pues se requiere pues, protección especial, ¿no? Protección específica y mecanismos dirigidos pues, a su atención. Los jóvenes también son protagonistas de muchos de los grandes males que aquejan a la sociedad contemporánea. Es decir, se les etiqueta, ¿no? Como los jóvenes que no tienen valores, como los jóvenes que pues ya nada más se dedican a, pues, a los videojuegos, que ya no quieren estudiar, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de este concepto como ninis, ¿no? Que menosprecia justamente a los jóvenes que no tienen oportunidades de estudiar, que no tienen oportunidades de trabajar y que generalmente pues se los denomina como si fueran flojos, ¿no? Y esto pues básicamente etiqueta y hace que se genere pues una percepción equivocada de lo que son los jóvenes. Vamos a ver un video que nos da cuenta justamente de esta idea de las percepciones que se tienen de los jóvenes. Y que bueno, también los invito a esta reflexión de ubicar cada una y cada uno de nosotros qué pensamos cuando nos refieren la palabra de jóvenes.
bu fekkente ni noonu la ñu nar a doxalee dañuy perdre seen temps. Miran, opinan y pasan. They're hard to be around. They're just difficult to be around. One minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, es que claro, que no. Solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar en un colegueo. They don't want to engage anymore. Creo que solo es qué piensan de los jóvenes. De los dos hay uno que... Andrew. Lo tienen todo hecho y no luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es inviable. El egoísmo. Solo piensan en ellos. No creo que el futuro esté claro con esta generación. Me pones la piel de gallina ahora mismo. Qué maravilla. ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us. Fico feliz, muito feliz. But you are tearing me apart. Bien, pues aquí observamos en este video las percepciones que influyen justamente en el goce real de los derechos humanos de las personas. En este caso, del goce real de los derechos humanos de los jóvenes, por esta circunstancia de ubicarlos, insisto, con aspectos negativos, generalizando pues estas conductas de discriminación, generalizando desde esta visión adultocentrista que se subordinan los derechos humanos al ubicar la idea o percepción de las personas adultas sobre los derechos o la percepción generalizada de los jóvenes. Esto, bueno, también aplica por cuestiones de edad, también a las personas mayores, por ejemplo, y que da referencia justo a pues esa discriminación, a ese trato diferenciado por solo una característica, en este caso, que es la edad. Básicamente, dentro de las formas de discriminación se ubica pues, la discriminación directa, la discriminación económica, ¿no? La discriminación social y la discriminación estructural. En este tipo de discriminación estructural, bueno, va justamente a menoscabar los derechos de las y los jóvenes, básicamente porque se dan ya circunstancias por costumbre, por normalización, ¿no? Por ubicar justamente que hay circunstancias que los consideran inferiores a esta goce de los derechos humanos y que, bueno, básicamente por cuestiones estructurales, insisto, normativas, aceptadas ya por la sociedad, pues básicamente existe una serie de prácticas discriminatorias que obstaculizan y limitan el ejercicio de sus derechos. Insisto, esto implica desde los contextos de la familia,
desde la sociedad, en la escuela y en otros ámbitos como en el ámbito laboral, ¿no? Que pues genera esta visión a partir de lo que un adulto considera como referirse a un adolescente o a un joven, ¿no? Básicamente esta idea o esta circunstancia nos coloca a las jóvenes y a los jóvenes en una cuestión de discriminación, ¿no? Que impide el desarrollo integral de todas sus potencialidades y que refleja justamente esas brechas de discriminación, de desigualdad, que pues van a generar justamente que no gocen de sus derechos humanos, que sus derechos humanos no estén vigentes y que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes y jóvenes, reporten no estar estudiando ni trabajando. Y esto implica, les decía, pues esta visión de que son flojos, de que no participan, ¿no? De que pues básicamente no están produciendo, ¿no? Desde el punto de vista económico, y esto pues genera ese rechazo. Debido principalmente a problemas económicos, falta de experiencia laboral, ¿no? Ubicamos pues también esta visión contradictoria de que pues son jóvenes que apenas se están integrando a espacios laborales y que se solicita pues que cuenten con una experiencia que no tienen y que por eso son excluidos o pues no se les dan las oportunidades para generar justamente esa experiencia y que, por ejemplo, en diferentes circunstancias de que sus derechos humanos sean ejercidos, se ven menoscabados, por ejemplo, en los servicios médicos, ¿no? En la cuestión de la educación, del ámbito laboral, les decía, ¿no? De la propia decisión de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Y que básicamente esto refiere a que, a diferencia de otros grupos, se vean vulnerados sus derechos humanos. Y esta idea de etarismo, ¿no? De clasificar a las personas por edades, hace referencia, insisto, a esta circunstancia de considerar cuáles son sus necesidades específicas. Los grupos de edad no solo son una categoría de análisis, también es una construcción social, ¿no? Les decía, esta percepción que tenemos, estas etiquetas que generamos en las cuales se pueden vulnerar sus derechos humanos y, bueno, básicamente muchas de estas circunstancias, etiquetas, prejuicios, ¿no? Estereotipos que se determinan, pues básicamente van a generar que sus derechos humanos también se vulneren en esa situación. Respecto a los diversos grupos de edad, existen manifestaciones de discriminación llamadas etarismos, fundamentalmente nociones generalizadas e ideas erróneas sobre las personas de acuerdo con sus características atribuidas a las etapas del curso de vida, ¿no? Y esto implica, insisto, en el lenguaje que pues va a determinar también pues estas formas de trato, ¿no? De considerar a una persona como titular de derechos humanos de acuerdo a esa visión. El término etarismo, pues básicamente se hace en ese sentido, ¿no? Como un prejuicio hacia un grupo de edad. En español, bueno, pues se utiliza este término etarismo, insisto, de ubicar pues esa forma de discriminación por edad. La edad pues es una de las características sociodemográficas más comunes en los que se agrupa a las personas. Y esto implica, pues les decía, considerar, por ejemplo, estadísticas, encuestas de ciertas edades para ubicar pues estas necesidades específicas y que requiera una protección específica. Cuando hablamos de los derechos de las y los jóvenes, no es solo un listado, no es solo ubicar que hay diferentes instrumentos que contienen justamente esos derechos determinados específicos para cada grupo. Es ubicar básicamente cuáles son las formas en que se discrimina, cuáles son las formas en las cuales evidentemente no hay un goce vigente, ¿no? Real de los derechos humanos. Por eso es importante también hablar de la discriminación en contra de las y los jóvenes, para darnos cuenta, para reflexionar cuáles son esas acciones,
instancias, ¿no? Normalizadas, ¿no? Como decía, que generan pues esa discriminación, esa falta de igualdad real en lo cotidiano. La juventud en México, por ejemplo, requiere especial atención en relación con los espacios para acceder a la educación, al empleo y demás capacidades que le permitan el crecimiento integral y justo. Básicamente, vuelvo a referirme pues a esta idea principal, base de los derechos humanos, que todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y esto implica pues la no discriminación a los cuales pues los jóvenes se enfrentan. En este sentido, la discriminación va a ser considerada como la acción de tratar de manera diferente a las personas sin justificación y se les nieguen sus derechos por algunos de los siguientes motivos. Por ejemplo, en el caso de el sexo, la edad, la cultura y la lengua, el tono de piel y la apariencia, la condición socioeconómica, la discapacidad, la religión, el lugar de nacimiento, la orientación sexual, las opiniones políticas u otros motivos que pues lleven a ese menoscabo del goce de los derechos humanos de las personas. Básicamente, en el caso de los jóvenes, pues nos ubicamos que esa discriminación dirigida hacia este grupo es cotidiano. Es pues básicamente una situación que enfrentan, insisto, en varios contextos de su desarrollo y que se manifiesta en prejuicios, ¿no? En estereotipos, en circunstancias en las que básicamente van a ser excluidos de ese goce y van a generar barreras de desigualdad que limitan ese desarrollo. En este sentido, vamos a ubicar que el 33% de la población en México, es decir, cerca de 37 millones de mexicanas y mexicanos, a quienes diariamente se les discrimina y se les ofrece un trato distinto por su edad, pues son las y los jóvenes. Los derechos de jóvenes y adolescentes se vulneran por una discriminación múltiple. La negación injustificada de libertades no siempre se debe solo a su edad, sino que se pueden contemplar diferentes circunstancias por las cuales las y los jóvenes enfrenten la discriminación. Esto obedece a una diversidad de circunstancias características que pues básicamente se van a referir a una doble vulnerabilidad o en su caso a esta idea que se denomina interseccionalidad. Es decir, hay distintas expresiones de la discriminación. De toda la población joven, 1/3 de los hombres asiste a la escuela, por ejemplo, mientras que entre las mujeres que hablan lenguas indígenas, la proporción de quienes logran hacerlo es menor a 1 de cada 10. Es decir, esta interseccionalidad de características se suman a las formas en las que pueden ser vulnerados las y los jóvenes y que, bueno, básicamente nos ubica a estas características que se suman a la vulneración de sus derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de algunos datos, ¿no? Como esta referencia, pongo adolescentes y jóvenes por lo que habíamos comentado de la ley, de 12 a 18 y de 18 a 29, ¿no? Y que perciben un poco de respeto a sus propios derechos. Ellos mismos se ubican como un grupo en situación de vulnerabilidad, un grupo de atención prioritaria, básicamente porque ellos mismos sufren esa discriminación y se ubican como poco respetados. 1/5 de este sector considera que fue objeto de al menos un acto discriminatorio. Ubica pues esta circunstancia en lo social, en la familia y en el ámbito laboral. La cifra aumenta además entre quienes pertenecen a otros grupos históricamente marginados. Por ejemplo, el 24% de las y los jóvenes que hablan una lengua indígena, 30% de quienes no son heterosexuales y 34% de quienes viven con alguna discapacidad. Es decir, la situación que vulnera sus derechos se agrava de acuerdo a esta interseccionalidad que implica justamente la suma de diferentes características por las cuales no deben de ser discriminados ni por la edad, ¿no? Insisto en este término de igualdad, pero que
lamentablemente sucede en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, pues esta circunstancia que agrava realmente su goce de los derechos humanos. En ese sentido, podemos ubicar que diferentes instrumentos, políticas públicas, pues establecen justamente no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera del goce de sus derechos humanos. Por ejemplo, la Agenda 2030 habla justamente de esta idea de no dejar a nadie atrás en pues la vigencia de sus derechos humanos, que se respeten y que, por ejemplo, en nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es un eje en la actuación del Estado que implica básicamente el combate a la discriminación, de manera que se pueda garantizar el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo. Esto es muy importante, esta parte normativa, pero también lo es la parte de la práctica de los derechos humanos. Javier Saldaña, un autor que trabaja el tema de derechos humanos, menciona, es muy importante fundamentar qué son los derechos humanos, conceptualizarlos, pero lo más importante es llevarlos a la práctica cotidiana, ¿no? Ejercerlos, exigirlos y protegerlos, que nos lleva justamente a esta igualdad de goce de derechos humanos. Algunos datos que les comparto de la encuesta nacional de discriminación que trabajó CONAPRED en 2017, que son los datos pues, más recientes, nos ubica que poco más de un tercio de la población adolescente y joven vive en localidades no urbanas, lo que implica justamente ese desequilibrio y esa poca posibilidad de acceder a servicios, a derechos, ¿no? Por ejemplo, la educación, a la salud, etcétera, por tener pues esta condición de pertenecer a localidades no urbanas. Cerca de 1 de cada 5 personas adolescentes y jóvenes se identifica como indígena. Esto implica justamente que ese reconocimiento se suma, les decía, a esta interseccionalidad de ser joven o ser mujer u hombre y identificarse como indígena, que implica pues esta doble o triple forma en que sus derechos humanos son vulnerados. 1 de cada 10 hogares del país está encabezado por una persona joven, ¿no? En esta actualidad, pues las personas deciden pues formar familias y esto implica pues también el ejercicio o negación de los derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, la poca información a las cuales son dotados los jóvenes, ¿no? A pesar de que estamos en el siglo XXI, donde podemos decir todo está ya en internet, la información está a la mano, etcétera, pero es básicamente una circunstancia que genera no estar informados de sus propios derechos y pues evidentemente el ejercicio y vigencia de los mismos en el reconocimiento de sus propias decisiones, ¿no? En esta idea, ¿no?, de la discriminación, pues hay efectos estructurales que van a generar justamente esta forma de acumulación de obstáculos en el ejercicio real de los derechos humanos, en este caso de niñas, niños, adolescentes y de la propia juventud, que refleja justamente estas desigualdades y que, bueno, básicamente limita los derechos humanos. Un ejemplo de ellos, pues, es la educación. Existen datos, ¿no?, de que en el caso de la primaria, pues, asisten más niñas que niños, terminan más niñas la educación secundaria cuando hay permanencia que los niños por cuestiones económicas que se ponen a trabajar, a apoyar a la familia, etcétera, en esa educación básica. Sin embargo, pues básicamente en el caso de la educación, pues se ve, les decía, menoscabado por esas circunstancias estructurales que afectan pues el goce y vigencia de los derechos humanos. Estos efectos básicamente están interconectados por los demás, perduran a lo largo del curso de vida e incluso influyen en la reproducción intergeneracional de la pobreza y la disminución de la movilidad social. Básicamente se ubica la desigualdad
en la educación, en el trabajo, en el uso de servicios entre adolescentes y jóvenes. Y bueno, básicamente esa brecha educativa va a generar pues distintas circunstancias en el goce de los derechos humanos de las y los jóvenes, básicamente porque no tienen las mismas circunstancias de acceso a la educación, a tener empleos con salarios dignos, ¿no? A generar pues circunstancias pues básicamente que combatan la desigualdad y la pobreza. Por ejemplo, recientemente asistí a un congreso de agricultores y decían muy contentos que pues ya se estaba aprobando en la Cámara de Diputados la posibilidad de poder contratar a jóvenes de 15 años para pues poder acceder a este sector agrícola. Sin embargo, pues bueno, todavía está pendiente la aprobación, pero ellos mismos decían, bueno, pues sí, qué bueno que ya se pueda contratar, pero en la mayoría de los comentarios que surgían era, pues no los vamos a contratar porque se requiere tener pues más cuidado para poder acceder a que a las contrataciones de estos jóvenes, y que al final del día se les tenía que pagar más que a un trabajador agrícola adulto, y que bueno, esa no era como una cuestión equitativa, y pues evidentemente en cuestiones económicas ellos lo observaban como algo que iba a generar pues más costos que beneficios. Entonces, bueno, ahí al final del día, aunque se puedan contratar, hay diferentes candados, obstáculos que van a generar la desigualdad en un trabajador joven, ¿no?, de 15 años, que un trabajador adulto, que pues evidentemente va a ser, entre comillas, menos complicado pues la contratación, ¿no? Entonces, eso no genera el equilibrio del goce del derecho, en este caso, a trabajar en un ámbito agrícola, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ubicamos justamente que estos efectos de la discriminación se ubican como estructurales a pesar de los históricos esfuerzos educativos realizados en México, y que pues estos rezagos básicamente ubican esa discriminación. Hay pues cada vez más a personas jóvenes, ¿no?, que pues son analfabetas, que no asisten a la escuela, ¿no?, y que pues básicamente, insisto, eso genera un proceso de vulneración a sus derechos humanos y a otros derechos de goce que deben de asistir. En este caso, por ejemplo, hay una gráfica que nos presenta el porcentaje de la población de 15 a 29 años que no sabe leer ni escribir por grupo discriminado. Les decía, esta encuesta, que es el del ENADIS de CONAPRED de 2017, pero bueno, nos hace un reflejo a esta fecha, 2022, pues habrá variado un poco, pero en general ubicamos que hay una población de hablante de lengua indígena, que hay una población escrita indígena, población afrodescendiente y una población con discapacidad, que son pues los grupos que no saben leer ni escribir, de acuerdo a estas características por las cuales pues se suma la vulneración a sus derechos humanos. Básicamente, en este sentido, ubicamos que estas brechas que generan la discriminación, insisto, nos habla pues de formas en que se ha discriminado ese acceso a la educación, y que, por ejemplo, hay un porcentaje de población de 12 a 17 años que asiste a la escuela con edades normativas para cursar los niveles de secundaria y media superior, y ambos son de carácter obligatorio. Por ejemplo, en el artículo 4 constitucional nos habla justamente de esa obligación del Estado de otorgar la educación primaria y secundaria, ¿no?, como ya un derecho, y la media superior, que se contempla básicamente en ese sentido como un derecho en el ámbito educativo. Otra gráfica nos muestra el porcentaje de la población de 12 a 24 años que asiste a la escuela por grupo discriminado, y que, bueno, básicamente también nos habla del rango de adolescentes de 12 a 17 años y de jóvenes de 18 a 24 años,
de acuerdo a la población, ¿no? Población afrodescendiente, población adscrita indígena, población hablante de lengua indígena y población con discapacidad, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el azul, que son adolescentes, y el color naranja, que son jóvenes, cómo se va ubicando la menos asistencia en el ámbito educativo de acuerdo pues a este rango de edad, ¿no? De 18 a 24 años. De acuerdo a estas características de doble vulnerabilidad, el ser joven afrodescendiente, el ser joven adscrito como indígena, el ser joven hablante de una lengua indígena o el ser joven con algún tipo de discapacidad. Otra referencia nos ubica en el goce de los derechos de las y los jóvenes, ¿no? No solamente es la juventud, sino realmente el hecho de tener otra característica que es el sexo, ¿no? Mujer joven, hombre joven. Y de acuerdo a este porcentaje, la población de 12 a 29 años dejó los estudios por motivo de no asistencia según el sexo, ¿no? Y en el caso, como les decía, el color naranja es mujeres y el color azul son los hombres, y se ubica pues básicamente también estas situaciones de diferenciación en el goce de un derecho que tienen todas las personas, que tenemos todas las personas, y que en esta situación pues las mujeres se observan en este rango pues que sí permanecen, ¿no? Dentro del ámbito educativo, pero que los hombres en muchos aspectos, por ejemplo, en el dato de que no le gustó la escuela y se salió, son más hombres los que pues hacen este tipo de abandono escolar y las mujeres permanecen, ¿no? La idea es que en el caso, les decía, de estas circunstancias, cuando una niña ingresa a la escuela, es más fácil que permanezca en ella que cuando, pues evidentemente, una niña no puede acceder a la escuela, no genera justamente este derecho o ejerce este derecho. Y bueno, ubicar justamente también cuáles son las ideas falsas que tenemos en México sobre los grupos de personas discriminadas. Es decir, los prejuicios son ideas y opiniones falsas, casi siempre negativas, sobre alguna persona o un grupo de personas. En México todavía hay muchos prejuicios. Por ejemplo, 6 de cada 10 personas que tienen 18 años o más creen que los jóvenes son irresponsables, ¿no? Un poco volvemos a ese video que presentaba hace un momento de esta idea contraria o generalizada de aspectos negativos de lo que implica el ser joven, ¿no? Y que, bueno, básicamente nos referimos a esos prejuicios o estereotipos. Por ejemplo, este porcentaje de la población de 25 a 29 años con algún grado aprobado en estudios superiores por grupo discriminado. En el ámbito nacional, ¿no? Está el 31.3%, las mujeres lo superan. En este sentido, les decía, esto es importante porque ya en la escuela las mujeres pueden permanecer. Población hablante de lengua indígena, el 13%, población adscrita indígena es el 17.5%, la población afrodescendiente el 27.1% y la población con discapacidad 21.6%, ¿no? Y esto, bueno, también el retomar algunos aspectos necesarios dentro de la educación, por ejemplo, de los requerimientos de las personas pues hablantes de la lengua indígena, de las personas que se reconocen como indígenas. Por ejemplo, la población con discapacidad, ¿no? Anteriormente pues había también, entre comillas, las escuelas especiales, ¿no? Que ahora pues ya hay esa integración a una escuela, niños con discapacidad y niñas sin discapacidad, igualmente los jóvenes, y que bueno, básicamente esto también nos refiere a las necesidades pues hasta arquitectónicas, ¿no? De contar con pues todos los elementos que se requieren para otorgar una educación de calidad. Y bueno, básicamente ubicamos, por ejemplo, les decía esta idea de que los jóvenes son irresponsables. 6 de cada 10 personas justifican llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en la calle, ¿no? Esta idea y este prejuicio pues se establece básicamente al ver a un grupo de jóvenes reunidos, ¿no?
¿qué es lo que se les viene a la mente? Pues pensar de que pues van a hacer algo malo, ¿no? Que se están reunidos, pues a lo mejor se están tomando, están drogándose, como que esa idea pues hace que las personas llamen a la policía cuando ven a jóvenes congregados, ¿no? 4 de cada 10 personas en México no estarían de acuerdo en rentar un cuarto de su vivienda a una persona joven, ¿no? Estas ideas y estos prejuicios otra vez determinan la negación de un derecho. Casi 1 de cada 10 personas en México rechaza la inclusión de las y los adolescentes y jóvenes en las decisiones de gobierno, ¿no? Otra vez esta idea de que no tienen experiencia, de qué pueden aportar, y esto genera por la exclusión específica del ejercicio de un derecho. Aquí vemos, les decía, qué tanto se justifica que usted llame a la policía cuando ve a muchos jóvenes juntos en una esquina, y pues ahí se ubica que mucho, algo, poco o nada, ¿no? Entonces, pues sí se observa en el color azul, ¿no? Que sí se justifica. Dice, ¿qué tanto cree usted que en México llaman a la policía cuando ven muchos jóvenes juntos en una esquina? Y bueno, ahí vemos en color morado, pues que sí se llama, ¿no? Que sí se ejerce pues ese pues derecho, pero obviamente ubicado a partir de un prejuicio. Otra gráfica nos señala el porcentaje de la población de 12 años y más que percibe poco o nulo respeto a sus derechos humanos, ¿no? En este caso, les decía, por cuestión de etarismo, esta seccionalidad de las personas por edad, dice los adolescentes el 32.6%, los jóvenes 38%, las personas adultas 42%, y las personas mayores de 60 años y más 40%. Es decir, ubicamos que solo esta característica de la edad genera que dentro de estos grupos se perciban como poco respetados los derechos humanos, ¿no? No solamente es la visión de una persona o de la sociedad a estos grupos, sino de estos grupos a sí mismos, y que genera justamente circunstancias que pues atentan contra la dignidad de las personas. Otros datos nos ubican que 1 de cada 4 jóvenes afrodescendientes reportó la privación injustificada de sus derechos. Les decía, doble circunstancia de vulnerabilidad del ser mujer y ser afrodescendiente. Los principales derechos negados a adolescentes y jóvenes son el acceso a programas sociales y a los servicios médicos. 9 de cada 10 actos discriminatorios contra adolescentes y jóvenes no son denunciados. Este es otro aspecto en los cuales el reconocimiento de los derechos humanos de las y los jóvenes son muy importantes, que se conozcan, que se promueven y que se informen de cuáles son estos mecanismos de denuncia, ¿no?, contra la discriminación, contra actos que puedan vulnerar sus derechos humanos, ya sea por agentes estatales o por otras personas que pueden acceder, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que implica la acción u omisión de una autoridad federal, pues básicamente es pues ejercer ese derecho, ¿no?, a la denuncia, a la queja, y en el caso del CONAPRED pues también se ubica pues que se pueden implementar esas denuncias, esas quejas, para no ser objeto de discriminación. Pero lo más importante es que ellos mismos conozcan sus derechos para poder ejercerlos. Y bueno, este tipo de discriminación, como les decía, lamentablemente ocurre en los espacios donde no deberían de ocurrir, donde deberían de ser pues una sede de respeto a sus derechos humanos, como es la escuela, el trabajo, la calle y el transporte público, ¿no? Básicamente, por ejemplo, los jóvenes reportan haber vivido alguna situación asociada a la discriminación en los últimos 5 años, ¿no? Y esto pues evidencia básicamente esta situación que sufren las y los jóvenes en el ámbito social. Y otro de los aspectos que generan justamente pues estas formas de discriminación puede ser el acoso escolar. Les decía,
en el contexto escolar, en las escuelas, pues se dan también circunstancias que pueden generar la vulneración de los derechos humanos. Y en este sentido, el acoso escolar o bullying es toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre pares estudiantes en el ámbito escolar de forma reiterada. El acoso atenta contra la integridad y la dignidad de las personas y crea un ambiente hostil y de exclusión, ¿no? Ubicamos, insisto, otra vez esta forma en la que el derecho a la igualdad, el derecho a gozar de todos los derechos humanos, pues se ve afectado por esta circunstancia de violencia. El acoso escolar no solo tiene repercusiones físicas y psicológicas en la persona que lo vive, evidentemente impacta en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque limita justamente el aprovechamiento pues, de estos conocimientos y bueno, genera otras afectaciones no solo en la escuela, sino en el hogar o en la sociedad que pues, va a causar en muchos de los casos la deserción escolar. En este sentido, les decía, pues cómo se percibe justamente las y los jóvenes dentro de la negación de su derecho, cómo haber vivido un acoso escolar afecta pues esta circunstancia por el hecho solo de ser joven. En el caso de las mujeres, ¿no? La población hablante de lengua indígena, la población adscrita indígena, población afrodescendiente, población con discapacidad y población de la diversidad sexual, ¿no? Y esto implica, religiosa, pero también en el caso de la diversidad sexual, que también es un motivo por el cual las y los jóvenes son señalados, discriminados y que pues vulnera la dignidad de cada uno de ellos. Básicamente se constata en este sentido que los jóvenes forman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un periodo de vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro. Esto ubica pues básicamente que en el caso de, pues de los jóvenes se crean pues diferentes formas que transgreden sus derechos humanos, que afectan su formación integral, que los priva o limita del goce de sus derechos y que, bueno, les decía, como esta parte del listado, catálogo de derechos que se van afectando unos y otros, evidentemente como un proceso que si un derecho humano es vulnerado, se vulneran otros derechos, ¿no? Y esto implica, por ejemplo, desde la educación, el contar pues con un empleo digno, ¿no? Con servicios de salud, con pues una participación también en el cuidado del medio ambiente, una participación en la vida social y política y en la adopción de decisiones que pues todos los días implica, insisto, el goce de ese derecho a participar, a estar informado, a generar justamente pues una vida digna que implique, que se refiera en todos los ámbitos de la vida, ¿no? La familia, lo social y todo. Bueno, pues aquí les presento esta fotografía de un joven, todavía haciendo referencia, les decía, a esta cuestión de los prejuicios, de los estereotipos. Los invitaría a reflexionar qué pensamos de este joven. ¿Qué es la primera referencia que nos da esta imagen? Desde la forma de vestir, el cabello largo, ¿no? Que está maquillado, que viste todo de negro, ¿no? ¿Cuáles serían como nuestras referencias en ese sentido? Las formas que a partir de la apariencia física, que es el principal motivo de discriminación reportado por adolescentes y jóvenes, pues se ve pues ya determinada cierta conducta hacia ellos, ¿no? Les decía, esta cuestión de ver a jóvenes reunidos, pues ya hasta nos da miedo y mejor nos cruzamos, ¿no? Vemos a un joven vestido de negro, pintado y observamos que ya estamos etiquetando que puede ser un delincuente, ¿no? Esta lógica evidentemente acentúa el rechazo que puede generar
el menoscabo y el no goce de los derechos humanos de las personas, por cuestiones de edad, por cuestiones de apariencia física, el color de piel, la forma de vestir o la condición económica, por mencionar algunas. Básicamente, estos prejuicios y estereotipos pues se van a basar en esta apariencia, ¿no? En la condición física de las y los jóvenes, por ejemplo, el hecho de estar gordos o flacos, el tono de piel, ¿no? Y que, por ejemplo, su manera de hablar y por su edad también sean discriminados. Insisto, a veces vemos estas diferencias a partir de lo que yo soy. Si yo soy mujer y tengo un cierto tono de piel, ubico al otro como el diferente, ¿no? Como el que va a ser discriminado porque no es igual a mí, en teoría y en apariencia. Pero recordemos básicamente que esta idea de los derechos humanos se basa en la dignidad y el respeto a ser titulares de estos derechos y no solo por características diferenciadas que nos componen a las personas. Estos prejuicios, les decía, pues se basan en esa visión, en esa percepción que refiere a las y los jóvenes a partir de tener una edad específica. Algunos datos en nuestro país se ubica que la UNAM refiere básicamente a que existe alrededor de 7 millones de mexicanos que ni estudian ni trabajan, ¿no? Ya esta idea, insisto, es no porque ellos no quieran, sino evidentemente porque son cuestiones estructurales que impiden su acceso al goce de estos derechos. El sistema educativo mexicano es deficiente, tal y como se aprecia en estudios como el programa conocido popularmente como Informe PISA, y también son por cuestiones estructurales, es decir, por los accesos, no por la condición de una escuela de calidad que se imparte, sino por estas condiciones de que el acceso mismo es denegado a millones de mexicanos que pues no gozan de este derecho y van a ver afectados sus derechos en otras circunstancias. Por ejemplo, esta idea de que en México hay jóvenes que no estudian ni trabajan, las personas piensan básicamente que el 36% es porque no quieren hacerlo. Ambas, es decir, porque no quieren hacerlo y no pueden hacerlo, sigue siendo un porcentaje alto, porque no pueden hacerlo el 18%, porque no pudieron estudiar el 6.9%, no les dan trabajo el 5.7%, no pudieron estudiar y no les dan trabajo el 12.6%, porque nadie los obliga, ¿no? En vez de ubicar que es un derecho estudiar y trabajar, no una obligación en este sentido de que alguien pues genere esa circunstancia a las y los jóvenes, y porque les gusta vivir así el 4.2% y el 1.5% porque piensan que no estudian ni trabajan porque son delincuentes, ¿no? Entonces, insistimos en estas etiquetas negativas que vulneran los derechos humanos. Otro aspecto donde la juventud se ve especialmente afectada es en el tema de la delincuencia. Los jóvenes son reclutados o son víctimas frecuentes de estas situaciones, ¿no? De reclutamiento en diferentes estados, lo hemos visto lamentablemente frecuentemente, y que pues en algunos casos se reportan como desaparecidos y que en muchos de los casos son pues estas circunstancias de reclutamiento forzado. La población mexicana sigue siendo en su mayoría joven, sin embargo la falta de oportunidades educativas y profesionales pierde fuerza y pues evidentemente se hace una ventana de oportunidad demográfica en la cual pues evidentemente se obstaculiza al goce de los derechos humanos de las y los jóvenes. Parece necesario elaborar normas que reconozcan derechos a los jóvenes en México y generar políticas públicas para hacerlas efectivas. Los derechos son textos internacionales y constitucionales y que deben de hacerse efectivos, ¿no? Les decía, esta práctica de los derechos. Otra referencia que nos hace el ENADIS 2017 dice, en lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por? Y los jóvenes consideran que los derechos humanos han sido respetados sin importar su apariencia física o su forma de vestir, que solo es el 24%, en parte el 19%,
y básicamente el 74% dice que no, por su apariencia física y por su forma de vestir, ¿no? Pero bueno, observamos justamente que esas etiquetas y esos prejuicios se generan a partir de lo que observamos, ¿no? Que es nuestra primera, por así decirlo, ventana de el trato hacia el otro en el caso de las y los jóvenes. ¿Cuál crees que es el principal problema para la gente de tu edad en México hoy en día? Y pues aquí nos hacen referencia pues a la falta de oportunidades de empleo y experiencia, a las adicciones, ¿no? Que les decía ahí una circunstancia que pues al parecer podríamos ubicar que tenemos mucha información en cierto sentido, pero el acceso también se limita a una protección contra las adicciones para los jóvenes, ¿no? Inseguridad, violencia y delincuencia, falta de educación y deserción escolar, falta de atención, apoyo y orientación del gobierno y de los padres, pobreza y salarios bajos, discriminación y desigualdad. Serían algunas de las circunstancias por las cuales las y los jóvenes ven vulnerados sus derechos humanos. Otro aspecto es, ¿por qué razón o razones crees que no se te aceptaban en los empleos disponibles? Y aquí se ubica pues esta circunstancia que va de la mano, insisto, con el derecho a la educación, que dice insuficiente preparación, ¿no? Evidentemente no se va a poder acceder a mejores condiciones laborales o tener un empleo en el caso de no contar pues con un derecho ejercido integralmente como es el derecho a la educación. Por su apariencia, por la inexperiencia, por su edad, porque está estudiando, por no tener relaciones, ¿no? Aquí vemos otra vez esta circunstancia de la sociedad que genera pues esta brecha de discriminación, ¿no? Y por alguna enfermedad. Como les decía en un principio, la importancia de la labor docente en el ámbito educativo es muy importante, ya que va a generar justamente el respeto a los derechos humanos en ese ámbito específico que es la escuela. Y pues también, por ejemplo, nos habla esta encuesta nacional sobre discriminación en México de CONAPRED, del ENADIS, y nos dice básicamente que el ámbito escolar tiene mayor nivel de obediencia que el familiar. Es decir, a veces pues los maestros dicen, no, pues es que dígale a su hijo que pues respete, ¿no? Pero a veces en la escuela es donde los niños pues ejercen, les decía, pues este respeto o hay más obediencia hacia el maestro. Las maestras y los maestros rebasan en 14 puntos porcentuales a los padres en cuanto a la obediencia que reportan niñas y niños, que es un 74 y 60% respectivamente. Las compañeras y los compañeros de escuela figuran con mejores niveles de atención en comparación con las hermanas y los hermanos, ¿no? Entonces, aquí ubicamos que es muy importante el ámbito educativo porque va a formar no solamente en conocimiento, sino también en el respeto hacia los derechos humanos de las niñas y de los niños. Aquí, bueno, la encuesta ubica niñas y niños porque no hace la diferenciación entre adolescentes y jóvenes, pero nos da referencia justamente de esa formación muy importante que se genera en la educación, en la escuela. Más de 6 de cada 10 niños y niñas no sienten rechazo a alguno de sus padres y maestros cuando hacen sugerencias, 64% y 68% respectivamente, y consideran más receptivos a las y los maestros que a los progenitores, aunque alrededor de 1 de cada 5 percibe enojo de ambos cuando sugieren algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este derecho a ser escuchados, ¿no? Derecho a pues tomarse en cuenta sus decisiones es muy importante, pero vemos también esa diferenciación entre padres de familia y maestros. Trabajaba yo recientemente con maestros y nos decían, ¿no? Pues un maestro no refiere a un alumno hasta que tiene hijos y están estudiando, ¿no? Aquí ubicamos justamente esta referencia de decir, las niñas y los niños en casa tienen un comportamiento específico y en la escuela otro, ¿no? Entonces, esto implica justamente que la importancia de la labor educativa de las y los maestros es muy importante porque van a ser mayormente respetados, escuchados, que
hacia los propios padres de familia, ¿no? Entonces esto implica, insisto, pues una labor muy importante. En el caso de los instrumentos o mecanismos de protección, vamos a identificar los principios, ¿no?, básicos de este respeto hacia los derechos humanos, que es el interés superior de la infancia. Bueno, insisto, esta referencia es a través de los documentos anteriores, por eso utiliza todavía un lenguaje no incluyente. Por ejemplo, el de la no discriminación, el de igualdad, el derecho de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo, porque bueno, también sabemos que no siempre la familia es como el núcleo de protección, pero pues básicamente es un derecho, ¿no?, tener una familia, pero que pues cumpla justamente con ese desarrollo integral de las niñas y de los niños. El derecho de tener una vida libre de violencia, de no discriminación, el de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, ¿no?, un ser integral que implica justamente el respeto de los derechos humanos de forma pues que propicie el desarrollo de las personas. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Esos serían como los principios que se basan en varios de los instrumentos. En este caso es la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del año 2000. Aquí estarían ubicados los mecanismos, ¿no?, que dan esa protección específica a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en este sentido, que es la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, el Instituto de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no?, que atiende justamente y que recibe quejas incluso de niñas y niños, ¿no?, en cuanto pues se vean vulnerados sus derechos humanos. Aquí hay algunos instrumentos desde nuestra Constitución política, algunos otros que hacen ya referencia a una protección diferenciada, los instrumentos internacionales, que ya habíamos comentado algunos de ellos, y que es tan necesaria una protección específica que se han pues elaborado este tipo de convenios. Por ejemplo, el trabajo nocturno de los menores en la industria, ¿no?, como ubicamos que evidentemente los niños no deberían de trabajar, pero pues hay circunstancias y hay que limitar justamente para que sean protegidos. Por ejemplo, el convenio 58 de la OIT, que habla de la edad mínima de admisión de las niñas al trabajo marítimo, ¿no?, y cuestiones que pues básicamente hablan de una protección de acuerdo a las condiciones específicas que se generan, por ejemplo, en el caso de la sustracción internacional de menores, ¿no?, de las circunstancias que pues se viven por esta discriminación o esta afectación a sus derechos humanos por solo tener una característica de edad. Otros instrumentos, la convención que ya habíamos hablado de 1989, y bueno, básicamente se hace esta referencia a otros instrumentos. Y como conclusiones podríamos ubicar que en México hay alrededor de 37 millones de adolescentes y jóvenes que cotidianamente se enfrentan a prejuicios, actitudes y prácticas discriminatorias. Les decía en un principio, más allá de los datos, de las definiciones, de los información que se genera, pues la reflexión es lo más importante. ¿Cómo ubicamos justamente si nosotros tenemos actitudes o prácticas discriminatorias en los contextos donde nos desarrollamos, desde la propia familia o en el ámbito laboral, ¿no?, en las escuelas, por ejemplo? Esto nos revela la existencia de prejuicios y estereotipos hacia la población adolescente y joven que derivan en prácticas discriminatorias y la vulneración de sus derechos. Básicamente, pues se invita justamente a esa reflexión, a realizar acciones por la igualdad y que pues se reafirme un compromiso con la construcción de un país igualitario, que pues no haya discriminación por esa característica específica, y el panorama no solo es una alerta, es también un llamado a la acción y un punto de partida entre todas y todos, ¿no? Esto implica pues justamente la idea de en qué puedo yo colaborar para eliminar acciones
que vayan en detrimento de los derechos humanos de las y de los jóvenes. Aquí comparto, bueno, una bibliografía, algunas páginas de sitio web consultadas y esta información, bueno, pues se les va a proporcionar con todo gusto si así lo requieren. Y pues solamente agradecer su asistencia este día que nos tocó en un puente largo, ¿no? Que están todos los colaboradores que estamos aquí trabajando para ustedes, con el gusto de pues iniciar justamente este fin de semana largo, pero que pues terminamos un poquito antes y tenemos algunas preguntas, pero pues básicamente sería la cuestión de ponernos a sus órdenes. Ahí están mis datos, mi correo electrónico, y estamos pues esperando justamente una de sus preguntas. Dice, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo tenga más interés en sus estudios? Porque por más que haga 1000 formas, él sigue con su tablet y no me hace caso, ¿no? Bueno, pues sí, son circunstancias que lamentablemente ahora con la tecnología, en vez de ayudar, muchas veces pues son acciones contradictorias para el desarrollo integral de los y las alumnas, ¿no? De los hijos. Básicamente, pues no hay como lineamientos específicos a seguir, pero sí es muy importante limitar el uso de estos pues aparatos, ¿no? De estas cuestiones tecnológicas, porque pues sí se crean adicciones, se crean pues situaciones en las que están pegados ahí, ya no hay tanta convivencia, ¿no? Y que bueno, sí se ubica la recomendación en el sentido de hacer las por tiempos, ¿no? Por un lapso de tiempo el uso de estos aparatos tecnológicos, porque sí es una cuestión que ayuda, pero por otro lado, pues genera también estas circunstancias de que no haya comunicación, de que no pues se dé prioridad justamente a las relaciones familiares o sociales, ¿no? Y que bueno, pues básicamente también con la cuestión de la pandemia vino a generar pues también estas circunstancias de uso excesivo de los aparatos, ¿no? Bueno, ya teníamos un antecedente, pero con la pandemia, pues, esto pues implicaba justamente estas situaciones en el deterioro de las relaciones, pues, de cara a cara, ¿no? En la familia y en la convivencia en todos los días. Dice otra pregunta, ¿cuáles son las acciones afirmativas que se están realizando desde las políticas públicas para que los grupos vulnerables y su acceso a la educación? Bueno, pues básicamente les decía, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 hace referencia justamente a esta condición estructural que debe mejorar para que las y los jóvenes, como considerados como un grupo en situación de vulnerabilidad, accedan principalmente a la educación, se den mejoras en ese acceso y por ende se mejore las condiciones de vida de las personas. Básicamente, esta consideración, insisto, de grupos en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria, como lo maneja la Constitución de la Ciudad de México, pues, o ya en términos generales es el término utilizado, pues básicamente nos refiere a estas circunstancias que se deben de contemplar de arriba para abajo, para permearlo, pero también de abajo para arriba, insisto, en las condiciones que nos conlleve a cada una y a cada uno para proponer y para identificar y respetar los derechos humanos de las y los jóvenes, ¿no? Que implique, como decía en una de las láminas, gobierno, Estado, sociedad, familia, ¿no? Y cada uno de los integrantes de la sociedad. Otra pregunta es, ¿cómo presentar lo que antes llamábamos reglamento escolar como portar el uniforme indicado para género femenino y masculino? Bueno, pues básicamente hay situaciones, en este caso, el reglamento escolar a veces que se tiene que respetar como cualquier norma, ¿no? En este sentido, pues sí, basarnos en un reglamento, pero contemplar las nuevas circunstancias que nos rodean, ¿no? El determinar y el considerar las necesidades específicas y de identidad de las niñas y de los niños.
a veces pues nos parecía como muy cuadrado esta parte de decir, bueno, no, los niños deben de tener determinado corte, las niñas no deben de tener pues cierto peinado, ¿no? Etcétera, pero la situación es que se deben de cambiar, modificar, atender esas necesidades en cuanto a los requerimientos que actualmente pues se nos presentan, ¿no? Es decir, tener esa tolerancia, esa apertura de las necesidades de las niñas y niños y ubicar que no es una cuestión como de necedad o de imponer, sino es una necesidad de considerarse en el caso pues de la diversidad sexual, el utilizar los uniformes, ¿no? De acuerdo a cómo yo me identifique, a cómo yo pues estoy percibiendo mi identidad en este caso, ¿no? Otra pregunta dice, ¿los jóvenes tienen derechos para garantizar su educación? ¿De qué forma como docente contribuimos para el logro de los mismos sin afectar nuestros propios derechos como trabajadores de la educación? Pues debe de haber un equilibrio, ¿no? Sí es importante establecer relaciones horizontales, ya esta cuestión de la autoridad, solo por el hecho de ser, pues básicamente no restar autoridad en el sentido del respeto, me refiero, no aplicar esta circunstancia de decir, bueno, yo soy el maestro, la maestra y siempre tengo la razón, o el alumno, el ubicar justamente que se puede generar pues también esta circunstancia de decir, bueno, pues es que yo tengo derechos y puedo decirle lo que quiera o actuar como quiera, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer esa línea, ¿no? Que debe ser pues muy cuidada entre el respeto y la tolerancia para generar justamente pues relaciones de respeto hacia los derechos humanos de cada uno de los grupos, ¿no? Tanto de los maestros y maestras como de las y los jóvenes, que pues no se debe romper ese lineamiento y sí tener, les decía, pues básicamente pues una tolerancia a esas diferencias sin llegar justamente a menoscabar los derechos humanos de cualquier grupo, ni de maestras, ni de maestros, ni de los jóvenes en este sentido. Pues bien, les agradezco mucho su asistencia, espero que la reflexión haya quedado en este sentido sobre el tema, sobre la importancia del derecho a la igualdad, que de ahí nos define básicamente estas circunstancias de vigencia de los derechos humanos. Y bueno, pues agradecemos la atención del público que nos siguió a través de esta transmisión, esperando que esta conferencia haya sido de utilidad para un mejor desempeño en las aulas y para lograr una mejor educación en derechos humanos. Los invitamos a la siguiente sesión el día 26 de marzo con el tema Derechos Humanos de las Mujeres, Igualdad de Género, con énfasis Empoderamiento de las Niñas para promover la igualdad con la licenciada Hilda Cuevas Rodríguez. En nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación el próximo sábado. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Gracias. ¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género, educación para los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, cultura de derechos humanos y protección de la salud, transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas, enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia, igualdad y no discriminación en la convivencia escolar, impartición de justicia con perspectiva de género. Si te interesa capacitarte en algunos de estos temas, inscríbete en educa.cndh.org.mx. Si tienes alguna duda, llámanos al 5554-490100, extensión